La mañana de Juan Domingo. Sí, es un tema muy doloroso realmente ver cómo tanto el sector neoliberal, o sea, el macrismo en particular, como estos que están en el poder formal ahora, los libertarios leístas, se burlan abiertamente de todo principio de soberanía y están operando como subordinados en forma descarada a los poderes anglosajones y en general a los poderes del mega grupo geopolítico del atlantismo. Básicamente está formado por Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea y algunos otros más, Japón, y sin duda alguna algunos otros aliados de importancia tal vez no tan directa como los que hemos mencionado. Sí, o no tan territorial, ¿no? Quizás. Exacto. Grandes países que se llaman BlackRock, que se llaman Vanguard, ¿no? También los intereses de los grandes sectores financieros, ¿no? Que son intereses supranacionales y que son los que están buscando instalar la globalización salvaje, para lo cual necesitan debilitar o en lo posible hacer desaparecer los estados nacionales, sobre todo los estados nacionales que no estamos incluidos dentro de los pocos países más poderosos del sector, entre comillas, occidental, del ya mencionado sector atlantista. El tema está en que varios analistas geopolíticos estamos coincidiendo dolorosamente que lo que están buscando estos sectores, los del neoliberalismo y del libertarismo, es directamente hacer desaparecer como unidad política a la República Argentina. No es un tema menor, o sea, hacernos implosionar en media docena o más de pequeños paisitos fácilmente manejables desde afuera. Y para los que eventualmente supongan que se está exagerando, que son teorías conspirativas, etcétera, es bueno recordar que el ex gobernador mendocino habló descaradamente de la independencia de su provincia, a la que quiso sumar también la provincia de Córdoba. Es bueno recordar que los sectores progres, que de última, aunque no tomen conciencia de ello, operan también como digamos, dóciles marionetas al servicio de esos mismos intereses antinacionales. Los sectores progres, enfatizan el tema del concepto totalmente antinacional, antiargentino de la supuesta nación mapuche. Y eso es una aberración. Es un tema largo de por sí, pero es bueno recordar que todo el movimiento separatista de los digamos, mapuches es dirigido desde Bristol, Gran Bretaña, por una organización que es Mapuche Nation, o sea, es una organización británica cuyo presidente, formalmente es uno de los mapuches, pero todos nosotros de la comisión directiva son británicos, o sea, injerencia activa y directa sobre nuestro territorio por parte de una ONG que está basada en la ciudad de Bristol, Gran Bretaña. Además, es bueno recordar que el accionar directo de las potencias atlantistas tuvo mucho que ver con la disolución total o con el caos instalado en digamos, varios países. Por ejemplo, lograron implosionar a lo que era Yugoslavia en 7 países mucho más pequeños, por supuesto, y enfrentados entre sí. Han logrado sumir en el caos a un país que estaba económicamente muy bien
como era Bolivia. También sumieron en el caos total a Irak. Quisieron hacer lo mismo con Siria. Y, lo están consiguiendo en varios países del muy castigado continente africano. Y en nuestro entorno, es bueno recordar que estuvieron operando para fragmentar a Bolivia en dos naciones diferentes y totalmente enfrentadas, inclusive por cuestiones raciales enfrentadas. Están incentivando que hayan odios raciales. Y esos mismos odios raciales fueron, utilizados para intentar fraccionar en dos países al más extenso y poderoso país que hay en el continente, en el subcontinente nuestro. Recordemos que no hace mucho de eso, entre 10 a 15 años, tomó cierta difusión el intento separatista del sur del Estado federativo de Brasil. O sea que hay intentos múltiples. Y a todo eso se le suma el accionar vergonzoso, el accionar diplomático entreguista del macrismo. Recordemos el vergonzoso pacto Orador y Duncan. Recordemos que Macri dijo claramente que no entiende de problemas de soberanía en un país tan extenso como Argentina. Vemos que Milei se subordinó, explícitamente a Estados Unidos. No protesta por las acciones expansivas que está desarrollando Gran Bretaña y se metió de lleno en un conflicto que no es nuestro, al tomar partido totalmente por el Estado de Israel, siendo que en nuestro país una de las cuestiones muy positivas es que hay ciudadanos de origen judío, de origen árabe, musulmanes, los cristianos. Yo soy nosotros católico practicante, y convivimos en paz y en forma respetuosa. Pero las acciones estas nos están involucrando en conflictos que no son nuestros, como por ejemplo habernos involucrado en el conflicto que puede ser, Dios quiera que no, el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, que es el enfrentamiento de la OTAN contra el gigante ruso, que ese enfrentamiento se da principalmente en un país, pero amenaza con irse extendiendo, ¿no es cierto? No es en este momento un conflicto focalizado solamente en territorio ucraniano. Es muy preocupante y hace también bastante tiempo yo vengo mencionando el tema de lo preocupante y de lo irracional de que se está inculcando doctrina antinacional a nuestros uniformados. O sea, en los institutos que yo llamo institutos de formación militar, de formación militar, siguen, inculcando como que la única doctrina económica valedera es el liberalismo. Y dan muy poco de economía, nada de geopolítica, y tampoco conocen mayormente sobre historia argentina ni historia en general. Siguen con ese relato de la Argentina, que fue supuestamente un país muy importante allá por el 1900 hasta 1910, 1914, y ese es un relato tergiversado, pero que es funcional tanto para los sectores oligárquicos, que son minoritarios, que son excluyentes, y a los cuales en forma evidente nunca les interesó el desarrollo nacional, sino solamente cuidar los intereses económicos y las distintas ventajas prebendarias de ese sector social y económico. Por otra parte, hay operadores internos que sabemos que operan para obtener enormes ganancias por simples operaciones financieras. Uno de ellos es el actual ministro de Economía,
responsable principal, junto con el anterior, con el ex, nosotros, presidente, el expresidente José Macri, responsable del brutal endeudamiento con el Fondo Monetario que nos volvió a dejar subordinados a las imposiciones de ese ente financiero transnacional que, por cierto, opera también para mantenernos en el subdesarrollo crónico. Y hoy un gran operador de todo ello es sin duda nuestro actual titular del Poder Ejecutivo, con ideas realmente que intentaron hacer vigente en el siglo XVIII, aquel liberalismo de dieciochesco, que no sea ninguna potencia, ahí se me... la misma potencia en la cual se creaba esta ideología en el siglo XVIII, porque recordemos que, y hay que buscar antecedentes históricos, ¿no es cierto?, Gran Bretaña fue siempre fuertemente intervencionista y fuertemente proteccionista del mercado interno. Estados Unidos va a ser un país importante. Perdóname, algo está interfiriendo tu voz. A ver un poco. No tapes el micrófono con la mano. Perdón. Perdón, ahí se me puede escuchar bien. Sí, perfecto. Hola. Bueno, perfecto, sepan disculpar. No. Como decía, todo bien. Como decía, Estados Unidos pasó a ser un país industrializado desde el momento que dejó totalmente a un costado el dogmatismo liberal y fue fuertemente intervencionista, fuertemente proteccionista. Alemania, que se reunificó y que aplicó ideas proteccionistas, también se reunificó allá por 1870 con las ideas de un gran economista cuyos principios económicos también fueron utilizados por Estados Unidos. Nosotros, me refiero a Friedrich List. En cambio, a nosotros nos quieren seguir encadenando al digamos, ultraliberalismo, dejar que supuestamente los mercados resuelvan todo, cual es una falacia que ya se demostró hace mucho y quedó palmariamente demostrado que la descomunal nosotros crisis económica mundial de 1929-1930 no se pudo resolver ni se iba a resolver con las ideas del dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, no, de ninguno. Laissez-faire. Ahí, Carlos, Ricardo, sí. Carlos, Hola. Carlos, Sí. ¿me escuchás? Te escucho perfectamente. Te quería hacer una pregunta, Carlos. Sí. Dada este cuadro de situación que vos planteás, y pensando en quiénes tienen que ser los actores que revierten este cuadro de situación, ¿cómo podemos llegar a la gente, a los chicos, a los maestros que enseñan en las escuelas, a los dirigentes políticos nuevos, a la gente que tiene que revertir completamente este cuadro y esta especie de opinión pública que está, digamos, ciega, me parece, o medianamente ciega, a la situación, a esta gravísima situación de entrega del patrimonio nacional, que se está enfrascando en la lucha de todos los días, en el insulto, en la puteada de cada día, en el cruce por TikTok y por las redes sociales. Me parece que hay un trabajo muy duro para hacer, ¿no? Muy acertado eso. Realmente uno de los aspectos básicos para lograr impedir el desguace nacional y la destrucción total es la batalla cultural la cual se está perdiendo desde hace bastante tiempo. Sin ninguna duda hay que reformular los planes de estudio de las escuelas primarias, secundarias, de universidades, de los institutos militares, pero también hay que cambiar los profesores en algunas instituciones. Por ejemplo, los institutos siguen estando, digamos, vigentes, implicando
ideas de la época procesera que las nuevas camadas asumen como la única, digamos, incontestable. Decía que es importante dictar cursos de actualización para los docentes e inclusive hacer cambios en los planes de estudio, incluyendo nuevos docentes. Mira, te puedo decir, como yo soy claro divulgador del pensamiento nacional, a mí me echaron de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones en el año 2005. Y claramente el que instigó todo esto, hubo una persecución durante varios años, me dijo con toda claridad: cambia el discurso que das, tenés que dar economía neoliberal o si no economía neutra. Así fue la cosa. Y eso hicieron prácticamente en la casi totalidad de la Facultad de Ciencias Económicas de las Universidades Nacionales. Para formar egresados con mentalidad liberal. Economía neutra es imposible, ¿no? Sí, claro que no. Si la economía, digamos, el nombre real de la asignatura debería ser economía política, como era antes, porque la economía es una ciencia con fuerte imbricación en todas las cuestiones políticas. Es decir, que hay que enfatizar la batalla cultural. Y por otra parte, yo pude ver cómo lamentablemente se perdió el tiempo en instalar, digamos, cuestiones para nada prioritarias e incluso bastante conflictivas en el periodo de 2003 hasta el año 2015, pues trataban con el tema del ultrafeminismo y de otras cuestiones similares, y en cambio no se enfatizó fundamentar la doctrina nacional. Tenemos que tener en cuenta que el justicialismo fue prácticamente el único sector que logró plasmar una muy completa doctrina política, económica y social. Y en cambio de eso, algunos intelectuales, o como se le quiera a nosotros decir, mezclaban eso con cuestiones más bien vinculadas con el, entre comillas nosotros, comunismo, socialismo, o como sea, nosotros marxismo, creando además rechazo automático en vastos sectores de la población. Entonces, sin ninguna duda, la base de los cambios tiene que ser una fuerte confrontación cultural, pero teniendo en claro los objetivos, que son volver a instalar los valores nacionales, el respeto por la identidad nacional, enfatizar la prioridad de la soberanía, todas esas cuestiones que prácticamente se dejaron a un costado. Y es más, materias esenciales, recordemos que en el periodo de la, entre comillas, democracia, se hizo la reforma educativa, que la hizo Alfonsín, y la profundizó Amal Menem, quitando de las escuelas materias básicas como matemática, castellano, que ahora llaman no castellano, nosotros llaman lengua, matemática, lengua, historia y geografía. Entonces han salido egresados que tienen un desconocimiento general, descomunal, no saben lo que sucedió hace 5, 10, 15, 20 años, mucho menos la historia argentina, y eso es sumamente preocupante. Como también es preocupante, porque lo leí, lo escuché y lo discutí, que hay muchos sectores de las Fuerzas Armadas que se consideran muy identificados con Estados Unidos, incluso algunos de ellos dicen que se consideran prácticamente norteamericanos, sectores de las Fuerzas Armadas Argentinas. Entonces hay que cambiar eso. ¿Y eso de dónde viene? De las reformas del 55, las del 62, que mucha gente olvida, las reformas en los contenidos de las Fuerzas Armadas instalados por Alcides López Saufranc, quien fue premiado pasando después a ser
presidente prácticamente vitalicio de una gran industria siderúrgica. Y después las mucho más profundas reformas en el pensamiento militar instaladas en el proceso. Entonces hay que enfatizar, necesitamos ciudadanos comprometidos con el pensamiento nacional, necesitamos militares imbuidos de la doctrina nacional, y yo temo que los tiempos que nos quedan son muy cortos, puesto que siguen avanzando en tareas que nos conducen a la disolución nacional. Recordemos que hubo algún funcionario macrista que dijo: yo no solo regalaría las Falklands, como dijo Malvinas, sino también Tierra del Fuego y Antártida, que solo nos generan gastos. Eso lo dijo un alto funcionario macrista. Así es. Así es, ¿no es cierto? Y acciones de ese tipo las está perpetrando Macri con toda su gente, que se burlan abiertamente de la soberanía y que están operando para instalar la miseria crónica, la desindustrialización irrecuperable y, digamos, lo que buscan de mínima es llevarnos al siglo XIX.